En inglés hay una sola palabra para el proceso de pensamiento humano, y esa palabra es mente. Y en el idioma inglés no hay ninguna palabra que pueda denotar otra cosa que no sea el proceso de pensamiento. Toda la filosofía de Gautama, Buda y Bodhidharma se reduce a cómo ir más allá del proceso de pensamiento. En sánscrito, en pali, hay diferentes palabras. Manus, que es la raíz de la palabra inglesa mente, y significa exactamente el proceso de pensamiento, y chitta, que significa conciencia más allá del proceso de pensamiento. ¿Cuál es la naturaleza de esta mente parlanchina mía? Ha sido tan constante durante tanto tiempo que ni siquiera puedo recordar desde cuándo. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Está su fuente en algún lugar del vasto silencio en el que se disuelve cuando estoy en su presencia? La mente es simplemente una biocomputadora. Cuando el niño nace, no tiene mente, no se procesa ningún chisme en él. Su motor tarda prácticamente de 3 a 4 años en empezar a funcionar, y es posible notar que las niñas comienzan a hablar antes que los niños. Son los que más hablan, tienen una biocomputadora de mejor calidad. La información es necesaria para alimentar la mente, por lo que cuando una persona intenta recordar su vida en el pasado, se queda atascada en algún lugar a la edad de 4 años si es un hombre, o a la edad de 3 años si es una mujer. Además, da un espacio en blanco. La persona ha estado allí, deben haber sucedido muchas cosas, deben haber ocurrido muchos incidentes, pero parece que no hay memoria que registrar, por lo que la persona no puede recordar. Pero es posible recordar el pasado hasta la edad de 4 o 5 años con mucha claridad. La mente acumula sus datos de los padres, de la escuela, de otros niños, de los vecinos, de los parientes, de la sociedad, de las iglesias. Hay fuentes por todas partes, y probablemente cualquiera haya visto a niños pequeños que, cuando empiezan a hablar, repiten la misma palabra una y otra vez. ¡Qué alegría! Un nuevo mecanismo comenzó a funcionar en ellos. Cuando son capaces de formar oraciones, lo hacen muy felizmente, una y otra vez. Cuando empiezan a hacer preguntas, empiezan a preguntar sobre todo. Es bueno recordar que no están interesados en las respuestas. Basta con observar a un niño cuando hace una pregunta. Ella no está interesada en la respuesta, así que por favor no les des una respuesta larga de la Enciclopedia Británica. El niño no está interesado en la respuesta, simplemente está disfrutando de su propia capacidad de preguntar. Una nueva habilidad surgió en ella. Y así es como empieza a acumular datos, y luego empieza a leer, y más palabras. Y en esta sociedad, el silencio no paga, son las palabras las que pagan, por lo que cuanto más articulada sea la persona, mejor pagada estará. ¿Cuáles son sus líderes? ¿Cuáles son sus políticos? ¿Cuáles son tus profesores? ¿Qué son sus sacerdotes, teólogos, filósofos, condensados en una sola cosa? Son muy elocuentes. Saben cómo usar las palabras de manera significativa, expresiva, consistente, para poder impresionar a los demás. Rara vez se observa que toda la sociedad está dominada por personas verbalmente articuladas. Puede que no sepan nada, puede que no sean sabios, puede que ni siquiera sean inteligentes. Pero una cosa es segura, saben jugar con las palabras. Es un juego, y eso lo han aprendido. Y paga en respetabilidad, en dinero, en poder y en todos los sentidos. Es por eso que todo el mundo lo intenta, y la mente se llena de demasiadas palabras, demasiados pensamientos. Y puedes encender y apagar cualquier computadora, pero no puedes apagar tu mente. El interruptor no existe. No hay ninguna referencia a que cuando Dios hizo el mundo, e hizo al hombre, hizo un interruptor para la mente, para que uno pudiera encenderla y apagarla. No hay interruptor, por lo que la mente permanece encendida desde el nacimiento hasta la muerte. Cualquiera se sorprendería al saber que aquellos que entienden de computadoras y que entienden el cerebro humano tienen una idea muy extraña. Si se extrae el cerebro del cráneo de un ser humano y se mantiene vivo mecánicamente, seguirá castañeteando de la misma manera. No le importa que ahora ya no esté apegado a la pobre persona que sufría con él, y sigue soñando. Ahora que está conectado a las máquinas, sigue soñando, sigue imaginando, sigue sintiendo miedo, sigue haciendo proyectos, espera, intenta hacer esto o aquello, e ignora por completo que ahora,
No puede hacer nada porque la persona con la que solía estar conectado ya no está allí. Puedes mantener ese cerebro vivo durante miles de años, conectado a dispositivos mecánicos, y seguirá parloteando las mismas cosas una y otra vez, porque aún no ha sido posible enseñarte cosas nuevas. Una vez que puedas enseñarle cosas nuevas, el cerebro comenzará a repetir cosas nuevas. Es posible poner un interruptor en la mente y apagarlo cuando no se necesita. Es útil de dos maneras. Primero, da a la persona una paz y un silencio como nunca antes ha conocido. Y además, le da un conocimiento de sí mismo, lo cual no es posible debido a la mente parlanchina. La mente siempre nos ha mantenido ocupados. En segundo lugar, también le dará descanso a la mente. Y si es posible dar descanso a la mente, tendrá una mayor capacidad para hacer las cosas de manera más eficiente, más inteligente. Así que en ambos lados, en el lado de la mente y en el lado del ser, la gente se va a beneficiar. Aprende cómo hacer que la mente deje de funcionar, cómo decirle, basta, ahora vete a dormir. Estoy despierto, no te preocupes. Usa la mente cuando sea necesario para que esté fresca, joven, llena de energía y esencia. Entonces, diga lo que diga la persona, no serán solo huesos secos. Estará lleno de energía, lleno de autoridad, de verdad, de sinceridad, y tendrá un significado enorme. Puede que esté usando las mismas palabras, pero ahora la mente ha acumulado tanto poder a través del reposo que cada palabra usada se enciende en llamas, se convierte en energía. Lo que en el mundo se conoce como carisma no es nada. Es simplemente una mente que sabe cómo relajarse y deja que la energía se acumule. De modo que cuando habla, es poesía, cuando habla, es evangelio, cuando habla, no necesita presentar ninguna evidencia o lógica, porque solo la propia energía es suficiente para influir en las personas. Y la gente siempre ha sabido que hay algo, aunque nunca han sido capaces de identificar exactamente qué es lo que llaman carisma. Tal vez es la primera vez que le digo a la gente lo que es el carisma, porque lo sé por experiencia propia. Una mente que trabaja día y noche es propensa a volverse débil, aburrida, inexpresiva y de alguna manera arrastrada. A lo sumo es utilitario, es decir, para el que va a comprar verduras es útil. Pero más que eso, no tiene poder. Por lo tanto, millones de individuos que podrían haber sido carismáticos siguen siendo pobres, poco impresionantes, sin ninguna autoridad y sin ningún poder. Tal vez es la primera vez que le digo a la gente lo que es el carisma, porque lo sé por experiencia propia. Una mente que trabaja día y noche es propensa a volverse débil, aburrida, inexpresiva y de alguna manera arrastrada. A lo sumo es utilitario, es decir, para el que va a comprar verduras es útil. Pero más que eso, no tiene poder. Por lo tanto, millones de individuos que podrían haber sido carismáticos siguen siendo pobres, poco impresionantes, sin ninguna autoridad y sin ningún poder. Si es posible, y es posible, aquietar la mente y usarla solo cuando sea necesario, y de hecho es posible, entonces viene con una fuerza impetuosa. La mente acumula tanta energía que cada palabra pronunciada va directamente al corazón del otro. La gente piensa que estas mentes de personalidades carismáticas son hipnóticas, pero no lo son. Son realmente muy potentes, muy frescos. Siempre es primavera. Esto es para la mente.